Listo. Bueno, buenas tardes. Pues primero agradecerles a los pediatras por haberme invitado. Es como un reto y un honor pues que me hayan invitado los pediatras, a quienes admiro profundamente, desde Winnicott hasta mis compañeras de la Universidad de Manizales. Vamos a seguir hablando de heridas, de otro tipo de heridas, y parafraseando un poco como una de las últimas diapositivas de la jefe Laura, que preguntaba que si las heridas tienen alma, pues vamos a hacernos la pregunta si el alma tiene heridas, y no las vamos a hacer desde esta psicopatología, ¿sí? Que en realidad en sí, como vamos a ver, no es que sea tan grave, pero sí puede tener varias complicaciones que nos pueden hacer ciertas heridas. Hulk, pues, es un personaje que me hace menos maduro, por decirlo así. Me empezó a gustar cuando estudié psiquiatría infantil, y quisiera hacer como una alegoría del planeta Hulk, que es una historia pues, de una tira cómica de Hulk, que ya les voy a contar en qué consiste, y relacionarlo con las implicaciones de no tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, como objetivos están mencionar algunos conceptos sobre salud mental del niño y del adolescente, pues a modo de sensibilización, que es nuestra labor desde la psiquiatría infantil y desde la pediatría. Exponer las generalidades etiológicas del TDAH, pues que era la propuesta que me hacían para la conferencia. Dar herramientas para detección temprana y el manejo del TDAH en niños y adolescentes. Y pues esto quisiera darlo pues como muy rápido, porque pues los criterios están, el manejo farmacológico relativamente sencillo y los protocolos de manejo también son relativamente sencillos, pero esta última parte, que son las habilidades actitudinales, no son tan sencillas. Entonces quisiera también sensibilizar sobre la importancia de intervenciones integrales para niños con problemas en salud mental. Tenemos que los problemas de salud mental afectan en el 10 al 20% de los niños y adolescentes en todo el mundo. La encuesta nacional de salud mental nos dijo que tal vez no era tan poquito en Colombia, que eran un poco más, y habló casi del 50% de niños con problemas en su salud mental, ¿sí? Y ahí es importante hacer como la primera diferencia entre problemas y trastornos. Es muy importante en salud mental aprender a identificar los problemas, dificultades en el sueño, aburrimiento, aislamiento. Estamos muy dados a diagnosticar desde las complicaciones y desde los trastornos, ¿sí? Entonces, lo que propone la encuesta nacional de salud mental, y esto es basado pues en lineamientos de la OMS, es empezar a detectarlos pues desde los problemas. Entonces, en Colombia es mucho más alto. La depresión es la principal causa de enfermedad y discapacidad en jóvenes de 10 a 19 años, y el suicidio ocupa el tercer lugar entre las causas de muerte de este grupo poblacional. Bueno, acá es importante, y yo creo que es una justificación para que me hayan invitado, y es ver la prevalencia de todas esas condiciones crónicas en los niños, ¿sí? Si nos fijamos, dentro de las primeras 10 hay entidades neuropsiquiátricas, ¿cierto? Entonces tenemos los trastornos de aprendizaje, el TDAH, ansiedad, depresión, los trastornos del desarrollo, los déficits cognitivos y el autismo, la epilepsia, en fin. Entonces tenemos que trabajar muy de la mano, y a nivel de medicina general y de pediatría se tiene que tener un amplio conocimiento de la salud mental. Entonces empezamos a hablar de Hulk. Dice pues la historieta que con frecuencia estaba triste y nervioso, tampoco tenía muchos amigos. Bruce Banner, que es la parte pues como humana de Hulk, guardaba todos sus sentimientos en lo más profundo de su interior. Esta gráfica nos muestra, pues ahí no quedó como muy clarito, pero estos colores de acá muestran como los años perdidos por discapacidad relacionados con la salud mental. Entonces vemos que, por ejemplo, en los países de altos ingresos, todo
casi todo es por problemas de salud mental que se pierden esos años. En África, pues en los países con más dificultades de África, pues no es tanto, ¿cierto? Pues son más las enfermedades infecciosas, en fin. Pero nuestra región viene posicionándose como estos países donde las enfermedades psiquiátricas vienen siendo una causa importante de discapacidad. Problema de salud pública realmente. Algunos estudios muestran que la mitad de las personas que desarrollan trastornos mentales tienen sus primeros síntomas a la edad de 14 años. Pues esto, me disculpan que no puse la bibliografía, pues esto es sacado de la OMS. Y en realidad lo que vemos, sí, es que es mucho más temprano. 14 años no, eso ya es muy tarde. Tampoco, también es dado por la tendencia a lo que les mencionaba ahorita, a diagnosticar basado en las complicaciones, ¿sí? Pero en realidad se inicia mucho más temprano. Si estos síntomas no se tratan, entonces tendrá un impacto en el desarrollo infantil, en los logros educativos y en el potencial para vivir una vida plena, productiva y saludable. La identificación temprana, entonces pueden realmente cambiar el curso de la vida de una persona, ¿sí? Bueno, esto es banner. Bueno, entonces acá, pues lo del Principito, ¿cierto? Que ya no suena como algo cliché, pero es importante como resaltarlo siempre, porque en la salud mental del niño y del adolescente, uno tiene que utilizar esto, ¿cierto? El corazón. Porque si uno va a diagnosticar solo basado en criterios diagnósticos, muchas veces se puede equivocar. Y esta diapositiva es básicamente como para hacer énfasis en los síntomas afectivos que pueden subyacer a los trastornos comportamentales, ¿sí? Que es el niño diagnosticado con trastornos de conducta y posiblemente puede ser una expresión de algo depresivo, ¿sí? Entonces siempre pues ver con el corazón. Bueno. Generalidad sobre el TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo que presenta un patrón de comportamiento y de funcionamiento cognitivo que genera dificultades en su funcionamiento en diferentes escenarios. Se caracteriza por la presencia de un tiempo de concentración menor al esperado, dificultades del control inhibitorio que se evidencia en la impulsividad y una inquietud inapropiada. Ahora realmente lo que se está pues demostrando que más que la inatención, que sí es un problema, viene siendo a nivel neurobiológico el mayor problema la autorregulación, ¿sí? Que es como lo que explican el funcionamiento comportamental, pero también el funcionamiento neuropsicológico de estos chicos, y es una alteración en estas estructuras y en estas redes neuronales que se encargan de la autorregulación, ¿sí? Cuando a veces los papás me preguntan qué es el TDAH, me gusta planteárselos más como una situación, ¿sí? Porque la palabra trastorno siempre les asusta mucho. Yo se los planteo como una situación, como lo que les mencionaba ahorita. Es muy posible que eso se les quite, ¿sí? Hay estudios que muestran que incluso que el 10% solo persiste en la edad adulta. Eso quita casi solo y si queda, pues son unas formas pues más leves. El gran problema son las complicaciones y por eso les vengo a hablar de las complicaciones, que es el planeta Hulk. Entonces, inatención, desorganización en la atención, dificultad en mantener la atención, esto es mediado por la motivación, que también hay una dificultad también a nivel del cíngulo, y distractibilidad. Todo esto está básicamente localizado a nivel prefrontal. ¿Qué es lo que yo les explico a los papás también cuando dicen, no, pero es que él no tiene problemas de atención, él se puede quedar hasta 4 horas en el computador muy atento y muy concentrado? Y realmente es que eso va como por otras vías neurológicas, ¿cierto? Lo que a uno le gusta es más como reptiliano, por decirlo así, como más límbico. Esto va más mediado a lo que a uno no le gusta y tiene que tener una atención sostenida y una memoria de trabajo como para prestar atención. Y en realidad es que el sistema educativo pues es algo complicado porque uno tiene que saber de todo. A los niños les exigen cosas que uno ya ni se acuerda. Todas las capitales de Colombia, yo creo que por ahí el 5% de acá las recuerda, todos los departamentos, los ríos de Colombia, yo me sé uno, el Cauca, y no recuerdo más.
¿cierto? Un niño sí se sabe todo eso, entonces son dificultades para aprender, es básicamente lo que no les llama la atención, y eso está mediado en donde está como el desbalance y la dificultad a nivel cerebral. Hiperactividad, entonces un exceso de movimiento, incapacidad para estar quieto, la intención va perdiendo sentido y no se puede apagar como un motor, pues así son como conocidos. Y la impulsividad, actuar sin pensar, pobre tolerancia a la espera, impaciencia, intrusividad, que es pues como conocido como dificultades en la autorregulación, ¿sí? Entonces esos son como los tres núcleos que puede conformar un TDAH, la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Y ahí vienen los predominios, unos son de predominio impulsivo, otros son de predominio inatento, otros son de predominio hiperactivo y está pues otro tipo que es el predominio mixto. Bueno, más o menos lo que les decía, lo inatento es más frecuente en niñas, ¿sí? El hiperactivo impulsivo pues es más en niños, más en preescolares y el mixto es el más prevalente. Entonces esto tiene varias complicaciones, que insisto, el problema en sí no es el TDAH, el problema son las complicaciones. Entonces dificultad para relacionarse socialmente, empiezan a ser un poco aislados, problemas de aprendizaje, recordar que los trastornos de aprendizaje, hay estudios que muestran una comorbilidad hasta del 60% entre TDAH y trastornos de aprendizaje, sea pues dislexia, discalculia, bueno, todos los que quieran. Torpeza motora, pobre tolerancia a la frustración, baja autoestima, conductas de riesgo y pues se vuelve un círculo vicioso importante. Papel de la memoria verbal y el razonamiento verbal abstracto en el desarrollo del autocontrol. Eso lo describió Luria desde 1961 y es lo que se demostró pues con neuroimágenes funcionales y demás, que al parecer ahí radica como la dificultad. Los niños que no pueden razonar o afianzarse verbalmente tienden a tratar de ganar control de los intercambios sociales utilizando la agresión, como Hulk, ¿sí? Tiene una heredabilidad del 70 al 80%, hay varios genes implicados, hay unos pues transportadores de dopamina, transportadores de serotonina, ya más a nivel del receptor, ¿sí? Dos riesgos 2 a 8 veces mayor si el hermano o el padre lo padece, y el 30 al 35% de los niños tienen hermanos que también lo padecen. 3 a 5, en cuanto a la neuroanatomía, 3 a 5% del volumen cerebral global pues se ve afectado, aunque son más como asociaciones pues como sin una fuerte evidencia, al parecer están más como en el funcionamiento, ¿sí? Y en el funcionamiento específicamente a nivel del núcleo caudado, que es básicamente como quien se encarga de la regulación motora, el núcleo pálido, el giro singular anterior, que está muy relacionado con la motivación, y el cerebelo, que durante mucho tiempo se le dio pues una función netamente pues como de coordinación y demás, y claramente es un órgano muy importante en las funciones ejecutivas, tienen una conexión bien fuerte a nivel prefrontal y pues también tiene una vía dopaminérgica, y esto es importante saberlo, porque en estos dos puntos está pues como el tratamiento, ¿sí? Entonces a nivel del córtex prefrontal, la dopamina es la que nos ayuda al pensamiento complejo y a la memoria. En el circuito frontoestriatal, que es el que va al caudado, bueno, también nos ayuda a la autorregulación. También tiene que ver con la hiperactividad y la impulsividad. A nivel noradrenérgico, con dificultades de atención, motivación, interés y aprendizaje de nuevas habilidades. Lo que les mencionaba ahorita, la corteza prefrontal dorsolateral, está la atención sostenida, la capacidad de terminar las tareas, organizar y realizar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. A nivel del cerebelo hay circuitos atencionales. En el cuerpo calloso está la transmisión de información interhemisférica, tiene que ver con la impulsividad y la hiperactividad, y en los ganglios basales está la planeación del movimiento. Bueno, esto ya lo mencionamos. Entonces, bueno, como el primer mensaje, el TDAH es una entidad que tiene una correlación neurobiológica y neurofisiológica, ¿sí? Y no solamente
es algo más comportamental, más conductual, más de la voluntad del niño, más de la mala crianza de los padres. Eso contribuye en un plan de tratamiento, pero no en la etiología. Entonces, ahí rápidamente mencionamos solo algunos factores que tienen evidencia científica y que son de características neurofisiológicas y neurobiológicas, ¿sí? Entonces, el primer mensaje es que tiene una correlación a nivel cerebral y no solo que se quieran comportar mal o, bueno, en fin. Y el otro mensaje es en lo que he insistido, ¿sí? Básicamente, la proporción cerebral que alcanza el engrosamiento a nivel prefrontal se iguala más o menos a los 15 años entre los que tienen TDAH y los que no tienen TDAH, ¿sí? Hay una gran proporción que su neurodesarrollo continúa y pues finalmente se normaliza, ¿sí? El problema es lo que ocurre cuando no se normaliza. Bueno, como tratamiento ya lo vamos a mencionar, unas guías de manejo que nos habla del metilfenidato y de la atomoxetina. Recordar que hay como dos vertientes, ¿sí? A nivel del tratamiento. Está como una escuela española que solicita o propone empezar con terapia ocupacional y con terapia cognitivo-conductual, y si esto no mejora, pasar a los medicamentos. Y hay otra escuela, pues que es la norteamericana, que propone los medicamentos como primera línea. Las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud están orientadas a esa segunda escuela, a empezar metilfenidato como primera línea, y en realidad si pensamos en todo lo que hablamos a nivel neurobiológico, pues es más fácil como compensar un desbalance en los neurotransmisores de forma inmediata, que es lo que hace el metilfenidato, por ejemplo, que esperar pues que se adquieran nuevos hábitos y nueva conducta. Entonces soy de los que inicia de primera línea el manejo farmacológico. Entonces, pues esta es la dosis, pues en realidad uno puede empezar 5 a 10 miligramos día y pues ver dosis respuesta. Y la atomoxetina, que es más de segunda línea, ¿sí? Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y también de noradrenalina. Entonces nos va a ayudar más cuando hay síntomas ansiosos, cuando hay síntomas depresivos, cuando tienen contraindicaciones el metilfenidato, por ejemplo, en chicos con cardiopatía o cuando la hiporexia del metilfenidato es muy marcada. Entonces ya empieza uno con atomoxetina. Y pues la dosis es 1 miligramo, en realidad 1 miligramo por kilo día. El apoyo escolar, la psicoeducación, la terapia conductual, el manejo psicofarmacológico y la terapia ocupacional, ¿sí? Entonces es un manejo pues más integral. Este es un artículo pues muy bello que habla de promoción y prevención en salud mental infantil y del adolescente, y es donde quisiera hacer otro énfasis también, y es que esto se debe enfocar como una enfermedad de salud pública, ¿sí? Y no solamente dar el medicamento o dar la terapia o hacer la hospitalización y ya, porque eso es muy poco efectivo, ¿sí? Pacientes que solo tienen un manejo farmacológico o que solo reciben como atención del psiquiatra cuando están hospitalizados, vuelven a las hospitalizaciones cada vez peor. Entonces, en la recuperación en los niños, esto es todo lo que se necesita, ¿sí? Por eso es que tal vez es que se insiste en que solo es la hospitalización y el control y la cita y no sé qué. No. Lo que se necesita para la recuperación es esto, toda una comunidad, ¿sí? Entonces, vea, acá está tal vez Amy, que es el paciente, entonces con su hermano, con su mamá, con su tía, con el profesor de violín, hasta con un policía ahí por acá, o sea, todo el mundo. Que es insistir en lo que planteaban los africanos y lo que insiste tanto los de Antioquia, los puericultores, que la crianza está en manos de toda la aldea, ¿cierto? La recuperación, si se permite la paráfrasis, pues también está en manos de toda la aldea, ¿sí? Entonces, como pronóstico, y ahí es donde ya voy a empezar a hablar de Hulk, pues esto en realidad es muy alto, es menos, ¿sí? Los estudios más fuertes dicen que son menos, aproximadamente el 10% persiste en la adultez, 56.9% tiene otro trastorno psiquiátrico en la adultez, es muy alto, un abuso o dependencia de alcohol del 26.3%, trastorno antisocial
16.8%, y en nuestra población pensaría uno que es mucho más, ¿sí? Hay estudios muy interesantes en prisiones que muestran que hasta el 70% de los reclusos pudieron cumplir criterios para haber tenido un TDAH en la infancia, un TDAH no tratado. No vayan a pensar, pues si alguien tiene un niño con TDAH, pues estoy insinuando que va a ser un disocial o que va a estar en la prisión. Realmente no es así, ¿sí? Son los que no recibieron tratamiento. Trastornos de ansiedad, 14.2%, y trastorno depresivo recurrente, 12.9%. Entonces esto puede tomar dos caminos. Puede tomar el camino de la conducta disocial, del niño que es muy impulsivo, muy hiperactivo, y que su comunidad, su aldea y su familia no sabe guiarlo y realmente se resignan a que es así o son peores que él, ¿sí? O puede tomar otro camino donde sí tiene una red de apoyo, pues más bien con límites claros, ¿sí? Y pues es deprimirse o tener ansiedad, porque realmente no puede funcionar. Son niños que no tienen caritas felices en su mano, son niños regañados constantemente, con las implicaciones pues que esto puede traer. Debemos prevenir el Ragnarok. No suena. La muerte profetizada de mi mundo, el fin de los días, el fin de todo. Si me ayudas a volver a Asgard, yo te ayudo a ti a volver a la Tierra, ¿eh? Tierra odia a Hulk. La Tierra ama a Hulk. No suena. Te adoran, eres uno de los Vengadores, uno del equipo, uno de nuestros amigos. Eso hacen los amigos, se apoyan entre ellos. Eres amigo de Banner. Yo no soy amigo de Banner, te prefiero. A ti. Amigo de Banner. Banner ni siquiera me agrada, es un... Me gustan los números, la ciencia y esas cosas. Thor irse. Hulk se queda. Ya. Quédate. Mugroso lugar. Eso. Horrendo. Por cierto, el rojo, el blanco. Entonces, esa película se llama... No, Tú no aplastaste nada. Yo gané ese combate. ¿Qué? Torpe, parece... bueno, me va a tocar hacerles la representación a mí. Me voy. Pues espera, yo la vuelvo a... Pues entonces en esa película que llama Thor el Ragnarok, muestran una partecita del planeta Hulk, que es la historieta que les quiero contar. Los otros Vengadores, los otros amigos de Hulk, pues crean como un dispositivo para llevarlo a un planeta donde no se enoje y donde siempre sea Bruce Banner, ¿sí? Pero allí se enoja, destruye la nave y cae en donde está toda la basura del universo, ¿sí? Cae en donde están todos los desechos y donde están todos los monstruos del universo, que es el planeta donde Hulk ya no se quiere ir. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la duración de síntomas está relacionada con resultados negativos: tener menor rendimiento académico, problemas de pareja e insatisfacción en el matrimonio, divorcios, dificultades para lidiar con los hijos, menor desempeño laboral, desempleo, cargos laborales que están por debajo del potencial personal, verse involucrado en accidentes de tránsito y un aumento del riesgo para otros trastornos psiquiátricos. Entonces, estas son como las complicaciones. En cuanto al estigma y la discriminación, los niños y los adolescentes con trastornos mentales y conductuales se enfrentan a grandes desafíos, ¿sí? Entonces carecen de acceso a los servicios de salud y educación. Es un poco lo que cuenta esa historieta antes de que mandaran a Hulk. Pues los amigos no lo querían realmente, le decían torpe, bueno, feo, que se fuera, que era un problema para ellos. Esto lleva a una reducción de la participación en la comunidad, una capacidad deteriorada para vivir de forma independiente, un pobre rendimiento escolar, oportunidades de empleo limitadas, como les decía, alta carga del cuidador social, financiera, emocional. Son padres que van con estos niños a muchas terapias, a consultas, a las autorizaciones,
muchas veces desgastante. Las madres o las familias también pueden ser estigmatizadas o aisladas. Entonces pues detrás de toda esa agresión pues puede haber también algo de tristeza, que es el mensaje. También arrojar escudos a las personas, pudiste matarme. Lo sé, lo siento, es que me enojo todo el tiempo, Hulk, siempre enojado. Lo sé, tú y yo somos iguales. Solo un par de tontos obstinados. Sí, iguales, porque Hulk es fuego y Thor es como agua. Bueno, los dos somos como el fuego. Pero Hulk es fuego real. Hulk es fuego salvaje. Thor es brasa ardiente. Necesito que hagas algo por mí, Hulk. Bueno, entonces en cuanto al vecindario y la comunidad, los factores específicos del vecindario que son relevantes van más allá de las características estructurales y demográficas. Tener en cuenta que los procesos sociales a nivel del barrio, como la eficacia colectiva y el control social, influyen en los problemas de conducta de niños, probablemente apoyando o no apoyando a los padres en la crianza, que es lo que les mencionaba ahorita. Puede tomar dos caminos, ¿sí?, según como la estructura de la comunidad que tenga. Los padres realmente, los niños con estos problemas tienen peores relaciones con sus pares y al igual que Hulk, resultan en el planeta Hulk, ¿sí? La alegoría que les quiero traer con el planeta Hulk es que no se tome basura, sino que así está descrito en la historieta como la basura del universo, pero realmente estos chicos terminan donde se les aplaude la impulsividad, donde se les aplaude la agresividad, donde se les aplaude la violencia, ¿sí?, donde se les acepta y donde son buenos en eso, que es realmente las pandillas y es realmente pues un entorno disocial, ¿sí?, que es el planeta Hulk pues de nuestra sociedad. Entonces una consecuencia del rechazo por parte de los compañeros sin problemas es que a partir de los 5 años de edad los niños agresivos están obligados a relacionarse con otros niños con problemas similares. Dice la historieta, pues acá solo estamos los monstruos. Entonces se sienten atraídos unos a otros. La evidencia de que la influencia de los pares aumenta las conductas antisociales es aplicable principalmente a la adolescencia. Entonces acá este estudio, ¿dónde está? Bueno, no está. Bueno, pero un estudio que mencionaba las conductas disociales que empezaban en la infancia, es posible que no persistan en la adolescencia ni en la edad adulta, pero las conductas disociales que empezaban en la adolescencia, es posible que sí persistan, ¿sí? Y de ahí la urgencia en diagnosticar y en encontrar problemas en la salud mental, ¿sí?, desde la primera infancia, desde la infancia y principalmente de la adolescencia, para que no se termine en el planeta Hulk. Este es un fragmento de un poema de Octavio Paz donde dice pues que uno necesita al otro para reafirmarse, ¿sí? Estos chicos que tienen problemas por ser impulsivos, que nadie los recibe por ser impulsivos, pues necesitan a alguien que también los elogie y que también pueda relacionarse por ellos. Bien mirado no somos, nunca somos a solas sino vértigo y vacío, muecas en el espejo, horror y vómito, nunca la vida es nuestra, es de los otros, la vida no es de nadie, todos somos la vida, pan de sol para los otros todos que somos nosotros, soy otro cuando soy, los actos míos son más míos y son también de todos, para que pueda ser he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. La idea es poder evitar que busquen el otro, ¿sí?, también un otro agresivo y un otro violento, que lo busquen también en un entorno escolar sano y pacífico. Se habla de la desviación cultural, algunos jóvenes cometen delitos, pero no son particularmente agresivos o desafiantes, es más como la influencia cultural. Y se da también en una cultura de pares desviadas que aprueba la violencia. En la película dice, estás en casa y ya no hay marcha atrás, nadie abandona este lugar, que es el planeta Hulk. Es el punto de reunión para todo aquello perdido y sin amor, como tú.
pero aquí eres importante, eres valioso, aquí todos te aman. Si antes no eras nada, ahora lo eres todo, que es como la bienvenida que hacen cuando llegan al planeta Hulk, que parece perfectamente como la bienvenida a una pandilla o a un grupo armado, no sé, pues se lo pueden figurar acá. Finalmente Hulk, pues es el más fuerte de ese planeta, se hace rey, ¿sí? Y ya no quiere volver a ser Bruce Banner, ¿cierto? Ya no quiere volver a ser el que sí utiliza su inteligencia, el que es buen amigo y el que es finalmente un superhéroe. Bueno, esto es lo que les mencionaba, pues que no es que estemos como tan desesperanzados, que todos pues con TDAH sin tratamiento va con una conducta disocial, no. La idea es tratarlo cuanto antes, para que no se llegue a la adolescencia con estos síntomas, porque ya dejan de ser síntomas y se van convirtiendo como en una característica, en una forma de ser. Resultan diciendo, no, es que yo soy así, yo soy agresivo, yo soy impulsivo y de malas, yo soy así, ¿sí? Listo, bueno, ya se me acabó el tiempo. Lo que nos queda es trabajar sobre factores protectores, habilidades de afrontamiento, habilidades de resolución de problemas, riesgo percibido del consumo de drogas, habilidades de interacción social, habilidades de rechazo a las drogas, involucramiento prosocial, interacción con pares prosociales, autoeficacia académica. O sea, hay mucho para trabajar no solo en terapia, sino a nivel de comunidad, y consiste pues como en la inclusión. En la última película de Hulk, pues Hulk es muy interesante, ¿cierto? Es genial. Yo pienso que fue al pediatra o que fue a psiquiatría infantil y estuvo en terapia, ¿sí? Siempre, bueno, qué lástima que no pueda hablar de los determinantes sociales, pues tener en cuenta que no solo somos genes, familia y neurobiología, tenemos unos factores proximales, factores distales. María Fernanda conoce muy bien este artículo, y tenemos los determinantes sociales que claramente afectan esto. Y pues esto es lo que todos debemos buscar, que esa impulsividad, esa agresividad y esa fuerza, ¿sí?, sea convertida en algo armónico también con la inteligencia, ¿sí? Y por eso Hulk finalmente terminó siendo pues un superhéroe, ¿sí? Pues es lo que les quería como comentar. Muchas gracias. Las clases de psiquiatría infantil.